Entonces vamos a empezar a estudiar amplificadores, señal débil. O sea, esto, algunos libros, algunos libros traducidos le llaman pequeña señal o señal pequeña. ¿Ok? Bueno, la idea es el concepto de la aproximación por derivada primera. Recuerdan que lo vimos en la primera clase con un ejemplo con un diodo. ¿Ok? La pregunta es, ¿vieron cuadripolos en teoría de circuitos? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien no lo vio? Yo en mi curso estamos en eso. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Todo no es de esta materia, pero bueno, viene bien reforzarlo, ¿no? Cuadripolos, algunos libros los llaman redes de dos puertos. ¿Por qué? Porque van a tener un puerto de entrada, un puerto de salida. Entonces, habitualmente la entrada la llamamos 1, 1', y la salida la llamamos 2, 2'. Y vamos a tener cuatro variables en juego. Yo lo voy a expresar en el dominio de Laplace, ¿no? O sea, la corriente de entrada, la corriente de salida. Siempre por convención se toma sentido positivo entrante. La tensión de entrada y la tensión de salida. También por convención positivo el terminal de arriba, positivo el terminal de arriba y negativo el terminal de abajo. Esto sería un cuadripolo lineal. Cuadripolo lineal. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con algunas hipótesis. Primero, vamos a decir que la corriente, la corriente que ingresa por el terminal 1 es la misma corriente que va a salir por el terminal 1'. ¿De acuerdo? Y lo mismo, la corriente que ingresa por el terminal 2 en la salida, siempre con 2 denotamos la salida y con 1 denotamos la entrada, ¿no? La corriente que ingresa por el terminal 2 va a ser la misma corriente que va a salir por el terminal 2'. Otra hipótesis de trabajo es que no existe ninguna vinculación entre salida y entrada o entre entrada y salida que no sea a través de esta red. ¿Ok? Esa es otra hipótesis de trabajo. O sea, en ese rectángulo tiene que estar incluido todos los elementos circuitales que vinculan estas variables, que relacionan estas variables. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, estamos. Bien. ¿Y cuándo el cuadripolo es lineal? O sea, el concepto de linealidad, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar, el concepto de linealidad? En principio, el cuadripolo se caracteriza por parámetros. ¿Cómo nace el concepto de parámetros? Los parámetros se pueden calcular, se pueden medir, o ambas cosas. Podemos calcular o los podemos medir.
o también ambas cosas. A ver, uno piensa, bueno, si yo conozco la red que está en ese rectángulo, yo podría calcular los parámetros. Ahora vamos a ver bien qué son esos parámetros. O si no conozco la red, o sea, tengo un circuito cerrado, o sea, no veo lo que hay adentro y lo pongo en la mesa de laboratorio, podría medir los parámetros con un generador de señal, con osciloscopio, con los elementos que necesite. El tema es cómo agrupamos las variables, ¿no? Solo tenemos 4 variables. ¿Cuáles son las variables que tenemos en juego? Bueno, la tensión de entrada, la corriente de entrada, la tensión de salida y la corriente de salida. Esas son nuestras 4 variables. Por ejemplo, si decido o si decidimos eh, tomar las tensiones como variables dependientes, ¿no? Por ejemplo, tomamos la tensión de entrada y la tensión de salida como variables dependientes, ¿no? Y como variables independientes, agrupamos a la corriente de entrada y a la corriente de salida. Bueno, en ese caso particular, bajo este ejemplo que estoy dando, diríamos que el cuadripolo se va a expresar por la matriz impedancia, es decir, vamos a tener, por ejemplo, la tensión de entrada y la tensión de salida, ¿no? La tensión de entrada va a ser función de la corriente de entrada y de la corriente de salida. Y la tensión de salida va a ser función de la corriente de entrada y de la corriente de salida. ¿Ok? O sea, si yo caracterice al cuadripolo con la matriz impedancia, por ejemplo, que esto se puede expresar así, ¿no? Se puede expresar como la matriz tensión va a ser la matriz impedancia que caracteriza este cuadripolo por la matriz corriente, producto de matrices. Y en este caso particular hay un circuito equivalente, que básicamente lo puedo expresar así. Vamos a tener un circuito serie en la entrada, en este caso voy a tener el generador que vale Z12 por I2 y un circuito serie en la salida, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de parámetros de impedancia. ¿No? Entonces, estos son generadores de tensiones que están controlados, uno por la corriente de entrada y otro por la corriente de salida. Y ese es el circuito equivalente del cuadripolo expresado con la matriz impedancia. Y después puedo calcular los parámetros, es decir, que la impedancia de entrada va a ser la tensión de entrada dividido la corriente de entrada en condición de vacío. Esto sale de las ecuaciones. La Z22 va a ser la tensión de salida sobre la corriente de salida con la entrada en vacío, un circuito abierto. La Z21 va a ser la tensión de salida sobre la corriente de entrada
con la salida en vacío y la Z12 va a ser la tensión de entrada dividido la corriente de salida con la entrada en circuito abierto. O sea que hay dos parámetros que son funciones de excitación, porque tensión y corriente se miden en el mismo par de terminales, se llaman así funciones de excitación, y dos parámetros que van a ser funciones de transferencia, porque una variable se mide en un par de terminales y la otra variable se mide en otro par de terminales. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bien, bueno, perfecto. Esto es teoría de circuitos puros, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el cuadripolo se dice que es lineal? Habíamos dicho eso. En principio, no lo expresan así los libros específicamente, pero yo diría que los parámetros del cuadripolo se consideran constantes respecto a las variables. Es decir, ninguno de los parámetros va a depender del valor instantáneo de la corriente y ninguno de los parámetros va a depender del valor instantáneo de la tensión. O sea, esta matriz que está acá, se considera con valores independientes. Estamos en el dominio de Laplace o en J omega o en el dominio del tiempo, como les guste, ¿no? Pero vamos a lo genérico, dominio de Laplace. Los valores de las impedancias de excitación Z11 y Z22 y los valores de las impedancias de transferencia Z12 y Z21 se consideran constantes independientes de los valores de tensión y corriente, independientes de I1 y de I2 e independientes de B1 y de B2. Ahora bien, eso significa que frente a una excitación determinada, yo tengo una respuesta, ¿no? Por ejemplo, si mi excitación es, qué sé yo, I2, obtengo B2. Si mi excitación es I2 y obtengo B1, lo que fuere, obtengo una respuesta. Para otra excitación, obtengo otra respuesta. Y si sumo esas excitaciones, voy a obtener la suma de esas respuestas. Lo que estamos aplicando es el principio de superposición. ¿Más o menos se entiende el concepto de linealidad? Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Cuál es el cuadripolo que más usamos con transistores? Hay un juego de parámetros. Ustedes van a ver en teoría de circuitos que, por ejemplo, los duales a los parámetros Z son los parámetros admitancia. O sea, es todo dual. Las variables independientes son las tensiones, las variables dependientes son las corrientes, y en vez de tener la matriz impedancia, voy a tener la matriz admitancia. Luego, el circuito equivalente va a ser un circuito que va a tener un paralelo en la entrada y un paralelo en la salida, y los parámetros, en lugar de medirse en circuito abierto, se van a medir en cortocircuito. O sea, los duales a los parámetros impedancia son los parámetros admitancia. ¿Ok? Pero íbamos a otra cuestión. ¿Cuáles son los parámetros que más se usan con transistores? ¿Quién se acuerda? Los parámetros H. HT. Correcto. Muy bien. ¿Y esto qué implica? Esto implica tomar como variables independientes. ¿A quién? ¿A quién?
a la corriente de entrada y a la tensión de salida. Y como variables dependientes, vamos a calcular la corriente de salida en función de estas variables y vamos a calcular la tensión de entrada o sea, a ver cómo va a quedar la ecuación. Vamos a decir que la... ¿Está bien lo que estoy diciendo? A ver. En función de I1, perfecto. Y después, la tensión de entrada va a ser la corriente de entrada por H11 más el H12 por la tensión de salida. Y luego la corriente de salida, como otra variable dependiente, va a ser el H21 por I1 más el H22 por I2, por B2. ¿Ok? Entonces que podemos expresarlo como en forma matricial, como que la matriz tensión de entrada, corriente de salida, es igual a la matriz H por la matriz conformada por la corriente de entrada y la tensión de salida. Y el circuito equivalente, ¿cómo va a quedar? Va a quedar un circuito serie en la entrada y un circuito paralelo en la salida. Ahí está el circuito equivalente. Bueno, más o menos me van siguiendo. Sí, sí. Sí, Bueno, por ahora sí. Sí, sí. ¿qué ocurre? Cuando apliquemos esto a transistores, vamos a empezar con los transistores bipolares, vamos a despreciar este parámetro. Porque en general, en los transistores bipolares, el reflejo de una señal en la entrada, producto de una señal en la salida, es un valor que uno puede despreciar. Vamos a definir los parámetros. A ver, el H11, ¿qué sería? Sería el cociente entre la tensión de entrada y la corriente de entrada, ¿bajo qué condición en la salida? Corto en la salida, ¿no? Corto en la salida. Y esto se llama impedancia de entrada con salida en corto.
¿De acuerdo? El H22 es una admitancia con entrada en circuito abierto. Entonces sería admitancia de salida con entrada en circuito abierto. El H21 va a ser la transferencia de corriente, salida sobre entrada, con salida en corto. Ganancia de corriente con salida en corto. Y el último parámetro, que es el que no vamos a considerar, sería el H12, sería la tensión en la entrada respecto a la tensión en la salida, con entrada en circuito abierto. Entonces sería transferencia inversa de tensiones con entrada en circuito abierto. ¿Ok? Estos son los parámetros que vamos a usar con transistores bipolares. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Obviamente hay equivalencias de parámetros. Si ustedes plantean las ecuaciones de los parámetros H y plantean las ecuaciones de los parámetros Z, pueden hallar, por ejemplo, cada parámetro Z en función de la matriz H o cada parámetro H en función de la matriz Z. Y lo mismo con los admitancia y lo mismo con los parámetros. Los duales de los H se llaman parámetros G. Es todo dual a los parámetros H. Pero no es tema de esta materia. O sea, eso lo van a ver en teoría de circuito. Cómo pasar de una matriz a otra. Pero sepan que eso existe. ¿De acuerdo? Eso se hace. Habitualmente los fabricantes en la hoja de datos de los transistores bipolares nos detallan los parámetros H. Es lo más habitual. Entonces, ¿cómo sería esto aplicado a un circuito emisor común? Obviamente estamos con transistor bipolar, ¿no? En este caso, vamos a estar hablando de señal débil, sin duda, ¿no? Y eso implica que la tensión base emisor de señal, ¿no? Va a ser mucho, mucho menor que los valores de continua que manejamos, ¿no? Habitualmente, si les tengo que dar un valor práctico, vamos a hacer una amplitud de una senoidal que sea menor o igual a 5 milivolts. Como los casos prácticos logramos, manteniendo estos valores, eh, por lo menos una muy baja distorsión en la amplificación de la señal. Pero bueno, eso es cuestión de ir probando con el simulador o ir probando en el laboratorio. Por ahí le ponemos 10 milivolts y es aceptable la señal que tenemos. Eso depende de la exigencia que uno tenga respecto a la distorsión. Pero fíjense que estamos hablando de señal, mejor dicho, valores de señal, valores de amplitud de señal sobre la juntura.
no en otro lado. No estoy hablando del valor de señal en la entrada del circuito. Ojo con eso, ¿eh? No estoy hablando de la amplitud de señal en la entrada de mi circuito, sino sobre la juntura del transistor bipolar. ¿Quedó claro eso, ese concepto? ¿Mm? ¿Está claro ese concepto? No confundir, yo puedo tener un circuito y le aplico una señal, ¿no? Y por ahí le estoy aplicando 500 milivolts, ¿no? Y resulta que es señal débil. Y uno dice, le estoy aplicando 500 milivolts. Bueno, acá adentro hay un transistor, ¿no? Y resulta que lo que me está cayendo en señal sobre la juntura, por ahí son 5 milivolts, porque el resto de los 500 milivolts están cayendo en otra parte del circuito. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces ojo con eso porque muchas veces en los coloquios o en los finales se pregunta eso y todos dicen en la entrada del circuito menos de 5 milivolts o menos de 10 milivolts. No, es sobre la juntura emisora y en el caso del FET va a ser sobre la juntura entre la compuerta y la fuente, gate source. Bueno, dicho esto, ¿cómo sería el circuito equivalente? Vamos a hacer así, ¿no? Vamos a tomar el transistor bipolar y en este caso particular, como el transistor tiene tres patitas, vamos a hacer un NPN. Esto es indistinto, ¿eh? Para NPN, para PNP es lo mismo, la teoría es exactamente la misma. Porque la diferencia entre NPN y PNP es un concepto de continua. En el circuito de señal no hay ninguna diferencia. Entonces vamos a tener lo que sería la corriente de entrada I1, para nosotros va a ser la corriente de base. Lo que sería la corriente de salida I2, para nosotros va a ser la corriente de colector. Fíjense que hago mayúscula, minúscula. ¿Qué significaba eso? Amplitud senoidal, ¿no? En nuestro acuerdo de nomenclatura. La tensión de salida B2 va a ser la tensión colector-emisor. Acá tengo el colector, acá tengo el emisor, acá tengo la base y acá tengo el emisor. Y la tensión de entrada B1, aplicada en nuestro caso, va a ser la tensión base-emisor. ¿Se entiende? Pero, ahí está. ¿Y qué diferencia hay entre los cuadripolos que vimos hasta ahora y el transistor? Y la diferencia es que un terminal sí o sí va a tener que ser común, porque el transistor tiene tres terminales y la teoría de cuadripolos tiene cuatro terminales. Entonces, inevitablemente va a ser la misma teoría de cuadripolos que conocemos y que acabamos de refrescar, pero con un terminal siempre en común. O sea, va a haber en nuestro cuadripolo, el terminal inferior va a ser un puente. Va a estar uniendo entrada con salida. ¿Ok? Eso con transistores es inevitable. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Por ahora No. bien. Bueno, bien. Vamos al circuito equivalente de parámetros H. Les dije antes, vamos a despreciar el parámetro de H12 en este caso, ¿no? Bueno, en este caso particular, para el emisor común, ¿cómo se llaman los parámetros? La impedancia de entrada se llama HI, o sea, parámetro H de entrada de emisor común. El parámetro de transferencia inversa se llama HR de reversa y E de emisor común.
el parámetro ganancia de corriente directa, que se llamaba H21, acá se llama H, la F de forward y la E de emisor común, controlado por la corriente de entrada. La corriente de entrada que se llamaba I1, ahora se llama IB. ¿De acuerdo? Y el parámetro, acá tengo el colector, la corriente que ingresa que se llamaba I2, ahora se llama corriente de colector, la tensión de salida que se llamaba B2, ¿cómo se llama ahora? Tensión colector emisor. Y el parámetro admitancia de salida, el parámetro admitancia de salida que se llamaba H22, ahora se llama admitancia de salida del emisor común. Ese sería el circuito equivalente que vamos a usar para el emisor común. ¿Qué vamos a despreciar? Este generador vamos a despreciar su efecto en elementos activos como el transistor bipolar. Y la variable de control, perdón, la variable de entrada, no de control, va a ser la tensión base emisor de señal, que es lo que llamábamos en teoría de cuadripolos B1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a definir los parámetros? Bueno, el HIE va a ser la admitancia de entrada en nuestros casos va a ser una resistencia, porque nosotros en esta materia no consideramos las capacidades de los transistores. En esta materia trabajamos en frecuencias medias y no consideramos las capacidades de los transistores, nosotros trabajamos con resistencias, con salida en corto. La ganancia de corriente directa va a ser la corriente de colector respecto de la corriente de base, también con salida en corto. Y el otro parámetro, que no lo vamos a considerar, la ganancia de tensión inversa, va a ser la tensión de entrada dividido la tensión de salida con entrada en circuito abierto. Y este que sí vamos a considerar, la admitancia de salida, va a ser la corriente de salida dividido la tensión de salida con entrada en circuito abierto. Esos son los parámetros que vamos a utilizar, salvo el HRE que lo despreciamos. Bueno, ya saben cómo interpretar en la hoja de datos esto. O sea, los parámetros dependen su valor del punto de reposo. Todos los parámetros dependen del punto de reposo. Ahora vamos a ver por qué. O sea, vamos a tener que conocer primero los valores de continua para luego ir a la hoja de datos a obtener los parámetros del cuadripolo lineal de señal débil. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, perfecto. Y ahora vamos a lo más importante. Si me van siguiendo hasta acá, podemos avanzar un poquito más. Vamos a la interpretación
física de los parámetros. O sea, sería cómo el fabricante los mide. Porque el fabricante para presentarles los parámetros, antes los tuvo que medir. Y estos parámetros van a tener valores típicos y valores mínimos también. Y en algunos casos valores máximos. Depende si el fabricante los presenta o no, los midió y está dispuesto a publicarlos. Vamos, esto sí es importante, que quiero que lo entiendan. Después vamos a los ejercicios de aplicación. Interpretación y forma de medición de los parámetros H. ¿Por cuál podemos empezar? A ver, ¿qué les parece? Recuerden, ¿no? Sí, es el primero. El H y E, bueno, perfecto. Sí. Bien, entonces vamos a ver. La corriente de salida, que es la corriente de colector, era el H y E por la corriente de base, más el H o E por la tensión de salida, ¿no? Y luego la tensión de entrada era igual al HR por la tensión de salida, más el H. No, acá hice algo mal. El H y E sería. No, hice algo mal, perdón. Esto es la tensión de entrada, es igual al HI por V. Ahora sí. Y la corriente de salida, disculpen, era el HR por. No, perdón, me hice lío. Acá sería. Tensión de entrada sería. No, vamos a empezar a ver, por la malla de entrada. Tensión base emisor igual a IB por HIE. Ahora sí. Mirando el circuito, más HR. Disculpen. Ahí está. Y corriente de colector, HF por IB, más HOE por BC. Ahí está, este sería el juego de ecuaciones. Bien, vamos a empezar por el HIE. Entonces dijimos, el HIE en nuestra materia es una resistencia de entrada. En forma genérica, como dicen los libros de electrónica, es la impedancia de entrada. Sería la relación entre la tensión de entrada y la corriente que se absorbe por la base con salida en cortocircuito. Bueno, a ver, si tenemos un gráfico medido de vamos a suponer la corriente de base, valor total, en función de la tensión base emisor, valor total, y esto tiene una forma conocida, que es una característica del tipo exponencial, y nos paramos en un punto de trabajo, y esto está graficado para una tensión colector-emisor de continua constante. Una tensión colector-emisor de continua constante. Eso implica que las variaciones de señal son nulas, o sea, con cortocircuito en la salida. Y trazamos, por ejemplo, ¿no?
sobre el punto de reposo, ¿no? Provocamos una variación de tensión base emisor y evaluamos la variación de corriente de base. El único problema que me quedó muy empinado porque lo hice, pero bueno, vamos a tratar de graficarlo, ¿no? O sea, ustedes tendrían acá. Vamos a tomar, a ver si puedo. Color azul. Tendríamos una variación. Esa altura sería la variación de corriente respecto a la variación de tensión base emisor. Si hacen un zoom acá, yo tendría una variación de tensión base emisor y una variación de corriente de base. Eso es lo que tengo, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo calcularíamos el parámetro? ¿Cómo lo mediría el fabricante? El fabricante diría que el HIE, en este caso, para este punto de trabajo, sería la variación de BB respecto a la variación de IB, con la tensión colector emisor constante, o lo que es lo mismo la tensión colector emisor de señal nula. ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda? Sí, sí. Bueno, eso sería la resistencia de entrada con salida en corto, o HIE. Vamos a el HF, que es uno de los que más vamos a usar. ¿Cómo se define el HF? El HF es, habíamos dicho, corriente de salida, que es la corriente de colector, en función de la corriente de entrada, eso es una ganancia de corriente directa, nuevamente con salida en corto. O sea, esto es lo mismo que provocar una variación de IC y medir la variación de IB y hacer el cociente, manteniendo la tensión colector-emisor constante. ¿De acuerdo? ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Pensemos, a ver, vamos a hacer esto. El fabricante levantó sus curvas, las características de salida del transistor. ¿No? ¿Cómo era esto? Son las características de salida del transistor, ¿no? Tenemos un punto de trabajo determinado. ¿No? Tenemos la BCQ y la ICQ. Esto ya lo conocemos. Por ahí pasa la recta de carga, bueno, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué hace el fabricante? Mantiene la tensión colector-emisor constante, provoca una variación. Acá tengo el parámetro IB, ¿no? Es el parámetro.
provoco una variación de corriente de base. ¿Y qué mido? Mido acá la variación de IC. Es una vertical esto, ¿no? ¿Por qué es una vertical? Porque lo hago con tensión colector-emisor constante. Entonces tengo, por un lado, la variación de corriente de base que provoqué y obtenemos la variación de corriente de colector. Así se hace. Entonces, el HFE o ganancia de corriente directa medida va a ser qué cambio me provocó este circuito en la corriente de colector cuando yo lo excité con un cambio de corriente de base. Y esto se mide con la tensión colector-emisor fija, que es lo mismo que variaciones de BCE nulas. ¿Entendieron cómo se mide la ganancia de corriente directa? Sí, profe. Bueno, Sí. excelente. Me quedaría un solo caso, como para terminar parámetros, la explicación de los parámetros H, que sería la admitancia de salida. Bueno, vamos de vuelta a la característica de salida. O sea, el HOE es la admitancia de salida, que es la corriente de salida como función de la tensión de salida con la entrada en circuito abierto. Bueno, si vamos a las características de salida del transistor, Profesor, sí, perdón, no me moleste, ¿podría ser un poco arriba que no llega a copiar una parecita? de acá, Sí, muchas gracias, ya está. muy bien. Vamos a pensar que como la corriente de entrada es nula, lo que estoy diciendo es que la corriente de base es constante. O sea, corriente de base constante implica variaciones nulas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo estoy en una de las curvas donde tengo mi IBQ. Y acá tengo el punto de trabajo, ¿no? O sea, acá voy a tener la BC y acá voy a tener la IC. ¿Y qué voy a hacer acá? Yo tengo que mantener corriente constante, entonces voy a provocar una variación de la tensión colector-emisor. Supónganse que voy de acá a acá. O sea que esto que tengo acá sería mi delta BC. ¿Y qué voy a medir? Voy a medir cuánto me cambió la corriente de colector. O sea que esto que tengo acá sería mi delta IC. ¿Lo ven? Sí, se ve. Y bueno, si el fabricante logró medir esto, va a decir, bueno, el HOE para este punto de trabajo, para este punto Q, el HOE para este punto Q, va a ser cuánto me varió la corriente de salida respecto a cuánto varié la tensión de salida, bajo qué condición. Corriente de base constante o corriente de señal de base igual cero. Circuito abierto en la entrada. Se mide así. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Sí, ¿Alguna, claro. alguna duda hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Entonces, ¿cómo va a ser el circuito equivalente que vamos a usar? Bueno, ya no lo voy a dibujar muy lindo, lo voy a dibujar así.
Se va a mantener la base. Siempre que pongan H y E, van a tener que poner corriente de base. Lo puedo dibujar en cualquier posición. ¿Por qué? Porque los circuitos van a ser muy variados, entonces lo voy a tener que dibujar a conveniencia. Si la corriente, si la corriente de base la dibujé entrante por la base, no queda otra que la corriente de colector la tengo que dibujar entrante por colector. Esto va a ser HF por IB. Eso para respetar la convención del cuadripolo que hiciste al inicio. Sí, y cómo se midieron los parámetros. ¿Entendés? Porque si vos cambiás los sentidos, estás cambiando las ecuaciones. Sí. Y luego acá, ¿quién va a estar? O sea, ese es el circuito que vamos a usar para resolver los ejercicios. Ah, esto que está acá, además está decirlo, es el emisor. El terminal donde se unen digamos, la corriente de base con la corriente de colector es en el emisor. ¿De acuerdo? Y en muchos casos podemos llegar a despreciar la presencia de este componente. Después vamos a ver en qué casos. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, sí. Bien. ¿Se acuerdan del modelo de Giacoletto? ¿Lo vieron en dispositivos o no? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿cómo era el modelo de Giacoletto? ¿No era que tenía dos diodos espalda con espalda o algo así? No, ese sería un modelo de corriente continua. ¿No era el que podía ser para señal débil, media y fuerte? Que habían tres modelos distintos que eran bastante parecidos, con resistencias y... El de Giacoletto es de señal débil. Después el de señal fuerte respondía a las ecuaciones de Vermol, que es el que mencionaron recién con los diodos. El de Giacoletto era así, a ver si se acuerdan. Díganme si estoy en lo cierto. Bueno, vamos a hacer vamos a hacer una cosa. Para frecuencias medias, ¿no? No le voy a incluir, no le voy a incluir los capacitores. Por eso lo quiero aclarar. Acá aparecía una resistencia, que era una resistencia que denotaba la conexión del terminal, ¿no? La conexión óhmica del terminal. Y después la resistencia dinámica del diodo de juntura de entrada a nivel corriente de base, creo que la llamábamos o resistencia entre base y emisor o RPI, no sé cómo la llamaban ustedes. Acá se desarrolla una tensión que es sobre la juntura, que la llamamos B, si quieren, porque para diferenciarla de quién, de la tensión de entrada BB, ¿no? Que en la mayoría de los casos prácticos las vamos a hacer iguales. En la mayoría de los casos prácticos las vamos a hacer iguales. Y acá el generador controlado, el equivalente al HF por IB en Giacoletto, que era la transconductancia por la tensión B. Y la resistencia de salida del transistor a nivel dinámico, la llamábamos
RO minúscula. ¿Se acuerdan más o menos? Bueno, Sí. acá tenemos la tensión colector-emisor. Ven que las variables coinciden con el modelo de parámetros H. Y la corriente de base por acá. Corriente de base por acá. Entonces, ¿cómo se definían los parámetros de Giacoletto? Bueno, la RP es la tensión de entrada B dividido la corriente de base con salida en corto. La transconductancia va a ser la corriente de salida dividida la tensión de entrada con salida en corto. ¿Qué más? La resistencia de salida del transistor va a ser cómo varía la tensión de salida con la corriente de salida con entrada en circuito abierto. Entonces, definiendo esto, fíjense que la transconductancia es corriente de salida dividido tensión de entrada con salida en corto. Dicho esto, bueno, esto se llama transconductancia, ¿no? ¿Dónde va a entrar acá? Se van a escribir. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Fíjense. Dicho esto, ¿cómo relacionamos los parámetros de Giacoletto con los parámetros H? A ver, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, algo que surge de inmediato, que es toda la resistencia serie de la malla, de la red, de la malla de entrada. ¿Qué sería acá en el modelo de parámetros H? El H y E, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo relacionamos? En principio vamos a decir que el H y E es la resistencia de extensión de la base, que es la conexión del terminal, más la resistencia dinámica de la juntura de entrada. En muchos casos, la RB va a ser despreciable. La mayoría de los casos, les diría. Ni hablar en circuitos integrados, ¿no? Después vamos a ver por qué. Eso implicaría que para nosotros el HIE va a ser aproximadamente igual al RP. Por otro lado, el generador controlado de parámetros H coincide con el generador controlado de Giacoletto. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Si IB es aproximadamente en la tensión B dividido RP, en que la caída de la tensión B es IB por RP. Podemos vincular acá y decir que el HF de parámetros H si yo reemplazo IB por B sobre RP es GM por RP. Esta la vamos a usar muchísimo, esta equivalencia. ¿Ok? Muchísimo la vamos a usar.
Y la otra cuestión es, la resistencia de salida. Bueno, la resistencia de salida de Yacoleto va a ser aproximadamente igual a 1 sobre el HOE. Ni hablar que ven que acá está RO y acá está HOE. Y acá está HOE. Están en la misma posición. Pero ¿qué pasa? HOE era una conductancia, una admitancia, ¿no? Y RO es una resistencia de salida. Bueno, ahí tienen la equivalencia de parámetros entre Yacoleto, porque vamos a usar, de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo a los datos que tengamos en cada problema, un modelo o el otro. Un modelo o ¿Por el qué otro. aproximado ahí y no igual? Porque, esperame un cachito que vamos a explicar la interpretación física de, de la RO de Yacoleto. ¿Ok? Pues se mide de otra manera distinta a cómo se mide el HOE. ¿Ok? Otra consulta. ¿Y el HG también sería aproximado? Porque ahí creo que estás despreciando RB No, para llegar a esa igualdad. ¿O no, nada que ver? no. Fíjate que, es decir, en la malla de entrada, vos tenés la RB de extensión de la base, que es la conexión óhmica de la base, la soldadura, y acá tenés RP, ¿no? Y el generador que comanda la salida, el generador controlado, es GM por B. ¿Ok? Entonces vos fijate que si acá tenés corriente de base, ¿cómo es B? B es RP por IB. ¿Y cómo es IC? En corto, ¿no? Porque esto se mide en corto. Por eso el HOE no participa y la RO no participa. ¿Cómo se mide IC? Como GM por B. ¿Ok? ¿Y el cociente de estas dos qué es? Ahí Ok, tenés ahí me queda claro. Ahí. No estoy despreciando nada. Sí estoy despreciando cuando digo esto que está acá, cuando digo esto que está acá, ahí estoy despreciando la resistencia de conexión del terminal de base. Ahí sí. ¿Ok? Ok. Bueno, nos quedaría ver el concepto físico de la transconductancia y cómo se mide la resistencia de salida en Yacoleto. Así que si les parece, hacemos un recreo de 15 minutos porque viene muy teórica la cosa. Vemos esa partecita y pasamos a hacer algún ejercicio con Facundo. ¿Les parece bien? Ok, ¿Alguna duda hasta listo. acá? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, Bueno, continuando con el modelo de señal débil, de cuadripolo de señal débil de Yacoleto, vamos a profundizar un poquito en lo que es la transconductancia. ¿Por qué voy a profundizar en esto? Porque quiero explicarles de dónde viene la fórmula de cálculo de la transconductancia. Cuando ustedes tienen la ICQ en el bipolar, muchas veces vamos a hacer una cuenta rápida que es 40 veces ICQ. A la temperatura normal, temperatura ambiente, pero vamos a ver de dónde viene ese 40 veces. Vamos a dividir la tensión base emisora instantánea en un bipolar, valor instantáneo de la tensión base emisor, valor total, en dos componentes. La componente de continua, a partir de este momento, para no hacer una nomenclatura tan tediosa, vamos a llamarla directamente tensión base emisor, y la componente de señal. Recuerden que cualquier corrimiento respecto al punto de reposo, nosotros
lo llamamos en minúscula, ¿no? Esa es la nomenclatura que está en la mayoría de los libros y que nosotros adoptamos. Y vamos a recordar la relación en un bipolar entre la corriente de colector valor instantáneo, que era la corriente de saturación inversa del diodo, por la base del logaritmo natural, valor instantáneo de la tensión base emisor, dividido la tensión térmica, ¿no? ¿Qué era la tensión térmica? ¿Quién se acuerda? Constante de Boltzmann. K T sobre Q. Muy bien, correcto. Carga del electrón y temperatura en Kelvin. ¿Ok? La carga Decíamos, lo bajo. ¿cómo? Ah, La sí, carga tenés razón, discúlpame. K por T sobre Q. Esto era más o menos, ¿no? A temperatura ambiente la tomamos como 25 milivolts, ¿no? ¿De acuerdo? De manera que si yo hago la inversa de 25 milivolts, ¿qué me da? ¿Cuánto sería? 1 dividido 0,025. 40. 40. O sea, memoricen ese número, ¿no? Porque después va a aparecer ese 40. Bueno, repasos. Esto es dispositivos. De manera que yo podría expresar el valor instantáneo de la corriente de colector, lo podría expresar como la corriente de saturación inversa, y donde dice acá tensión base emisor, puedo expresar las dos componentes. Puedo decir que es la base del logaritmo neperiano, y donde está el exponente puedo poner la tensión continua más la tensión de señal, más el corrimiento. Y todo eso lo divido por B sub T. ¿Están de acuerdo? No hice nada raro. O lo que es lo mismo, puedo decir, había una propiedad que si yo tengo una suma en un exponente, ¿qué decía la propiedad de los exponentes? Que esto puede ser por E a la tensión base emisor sobre BT por E a la tensión base emisor de señal sobre BT. ¿Y esto que está acá qué es? La corriente del diodo. La corriente de reposo, correcto. Que para nosotros la vamos a llamar la ICQ para no arrastrar la letra Q, la llamamos IC. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa si hago la derivada? Si hago la derivada del valor de la corriente de colector respecto a la tensión base emisor y la evalúo en el punto de reposo. ¿Cómo sería la derivada? Bueno, la derivada de una exponencial es la misma función. Todo esto hay que multiplicarlo por 1 sobre BT. O sea que puedo hacer así. Puedo dividir por BT. Porque ¿por qué estoy dividiendo por BT? A ver, ¿quién me lo explica? Siendo la derivada, ¿no? Y todo esto lo tengo que evaluar en qué tensión, en la BBEQ. ¿Ok? ¿Qué nos da esto? Nos da IC sobre BT, porque reemplazo por el valor del punto Q. ¿Lo entienden eso o lo hago más detallado? Sí, sí, se entiende. Perfecto. ¿Y qué es? Si hago una cosa que a los matemáticos no les gusta, ¿qué pasa si yo digo que la derivada de IC respecto de BB en el punto Q
la expreso como, cosa que hacemos los ingenieros todo el tiempo, pero que a los matemáticos no les gusta, como un cociente de incrementos. ¿Qué era la variación de IC respecto a la tensión base emisor? ¿Qué era esto? Variación de IC. ¿Distancia? ¿Se parece a quién? H0E. ¿Ok? ¿Te parece a eso? ¿O no? A la transconductancia. Sí. Bien. ¿Qué estamos haciendo acá, no? Suponiendo que esta resistencia de extensión de la base, que es la resistencia óhmica de la soldadura, de la patita del transistor con la base intrínseca, la consideramos, suele ser una resistencia de algunas decenas de ohm, la consideramos despreciable. Bien. De manera que, ¿cómo vamos a calcular un incremento de IC? Va a ser la derivada de IC respecto de BB en el punto Q. Vamos a ser más concisos, ¿no? En la tensión base emisor Q por el incremento de BB. ¿Y esto qué es? Eso se llama transconductancia. ¿Y cómo la vamos a calcular? Como la corriente de colector en el punto de trabajo dividido la tensión térmica. Si consideramos ¿qué unidad tiene esto? Siemens. Siemens o 1 sobre ohm. Correcto. Sí. Uy. Bien. Si consideramos a los fines prácticos resulta correcto hacer esto, no hace falta calcular K por T sobre Q todo el tiempo. Nuestra fórmula de uso práctico es que la GM del bipolar es 40 veces ICQ. ¿De acuerdo? Obviamente la nombré de dos maneras, pero estoy hablando de lo mismo, ¿no? O sea, IC es ICQ, ¿no? Además está el cielo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Bien. Hacer la derivada primera, porque lo único que hice fue una aproximación por derivada primera, es como reemplazar la función exponencial por la serie de Taylor de grado 1, ¿no? Recuerden esta expresión que si yo tomo la componente de señal, esta componente que estaba acá, ¿no? Esta que está acá. Esa componente que está ahí es la parte de señal. La retomo acá. Expresarla con la serie de Taylor de grado 1 es reducir la serie a dos términos, ¿no? Esta que está acá. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo es la interpretación física de la transconductancia?
Bueno, fácil, muy fácil. Vamos a hacer así. Imagínense una gráfica. Todo esto se va a entender más con un ejemplo, ¿no? Así que no desesperen que si ahora algunas cosas no le quedan claras. La relación entre la corriente de colector y la tensión base emisor, ¿qué forma tiene? Esta vez, para que no me quede mal el dibujo, la voy a hacer un poquito más inclinada, pero sepan que era una exponencial. ¿Recuerdan? O sea, IC es igual a la corriente de saturación inversa por E a la tensión base emisor dividido BT. Es lo que estoy graficando ahí, ni más ni menos. Este codito, ¿dónde estaba más o menos? ¿Se acuerdan? El BTH. 0,7. No, 0,7 sería ¿No? un punto de polarización. La Ah, exponencial empieza como a empinarse en el medio bol, más o menos. ¿Sí? ok. ¿Se acuerdan? Más o menos medio bol. BTH era del MOSFET, de lo que vimos la clase pasada. Se te mezclaron los transistores. Sí, sí, es verdad, perdón. No, no hay problema. Bueno, miren lo siguiente. Hay un punto de polarización. Entonces, si provocamos en función del tiempo, en función del tiempo provocamos una variación de la tensión base emisor, es difícil. Esto yo les voy a suministrar un resumen de algunos libros donde está todo esto bien dibujado, ¿no? Pero imagínense que provocamos una variación de la tensión base emisor sobre el valor de continua, ¿no? Más o menos pensando que se puede reemplazar este tramo de la exponencial por una recta, ¿no? Bueno, y acá tenemos otro eje de tiempos. Entonces, nos quedó horrible. Bueno, ahí tendrían la variación de quién. De IC, ¿no? Esto que está acá es la variación de IC. Y esto que está acá es la variación de la tensión base emisor. Entonces, ¿qué es la GM? Es la variación de la corriente de colector respecto a la variación de BB con salida en corto. Sería la pendiente de la recta. Claro, claro. Ok. Ahí lo marqué en el gráfico.
La pendiente de este segmento que está acá, ¿no? Vamos a ponerle un color en paralelo. La pendiente de la roja y la verde. ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? ¿Entendió? Sí, quedó claro. Sí. Perfecto, excelente. Perdón, ¿cómo dijo que es la pendiente? De la recta tangente a la exponencial en el punto BBQ y CQ. La pendiente de la verde o de la roja, como te guste. Delta IC sobre delta BB. ¿De acuerdo? Sí. ¿Entendió? Bueno, medio que ya de la transconductancia no tenemos mucho más para decir. ¿Ok? ¿Cómo sería el tema de la RP o la resistencia de entrada? Bueno, nuevamente, si tienen, en este caso, la exponencial, pero no a nivel de corriente de colector, sino a nivel de corriente de base. Es parecido al HI este gráfico, ¿no? Tensión instantánea base emisor, corriente de base instantánea. Esto era una exponencial, ¿no? Entonces, en un punto determinado, está polarizado ahí, provocamos una variación de la tensión base emisor y medimos la variación de la corriente de base. Este nivel es IBQ. Esto que está acá sería la variación de IB. Y esto que está acá sería la variación de B. Entonces lo que llamábamos RP, que lo calculábamos como el HFE sobre la GM es igual a cuánto varía la corriente de base cuando varía la tensión base emisor a tensión colector emisor constante. Esto ya lo vimos con el HI, ¿no? ¿Se entendió? Esto lo Sí, ve. IBE es IB. ¿Cómo? IBE es IB. IBE. ¿Dónde? Ah, perdón. Ah, porque capaz que era otra cosa. Disculpe. Listo. Perfecto. Bien. ¿Qué más? ¿Qué me está faltando? Transconductancia ya está. RP ya está. Vamos a dejar el modelo de corriente de emisor por un lado. Ah, me está faltando el tema de la resistencia de salida que les había dicho a alguno de ustedes que me esperen un segundito. Y ya con esto pasamos a los ejercicios. Resistencia
Bueno, vamos a ver el tema de la resistencia de salida del transistor bipolar con el modelo de cuadripolo de señal débil en, digamos, el modelo de emisor común. Vamos a hacer un repaso de la parte de continua. Esto que tenemos acá es la corrección del cálculo de la corriente de colector, teniendo en cuenta el efecto de modulación del ancho de la base. O sea, en principio, con la ecuación que conocemos, que es la ecuación que tenemos acá de la corriente de colector en función de la tensión de saturación inversa de la juntura emisora, perdón, de la corriente de saturación inversa de la juntura emisora y la exponencial en función de la tensión base emisor, sería este valor que tenemos acá, como si la curva del transistor fuese plana, ¿no? Si no tuviese efecto de modulación del ancho de la base, como si esa fuese la curva del transistor. Pero resulta que, obviamente, como se aclara acá en el texto, el gráfico de la corriente de colector en función de la tensión base, colector-emisor está exagerado para poder darle claridad a la explicación. En general, la inclinación de estas curvas es mucho menor que la que indica este gráfico. La idea es calcular este incremento, este pequeño incremento de la corriente de colector como función de la tensión colector-emisor. Bien. Entonces, vamos a calcular primero la pendiente de esta zona de la curva del transistor. Recordemos que las diferentes curvas del transistor, si uno en general las proyecta sobre el semieje negativo, más o menos confluyen en una tensión llamada tensión de Early. Ahí se juntan todas las proyecciones de las curvas. B sub A es la llamada tensión de Early. Obviamente este gráfico está totalmente fuera de escala. Para que tengan una idea, esta tensión de Early puede llegar a ser de más o menos, en valor absoluto, de más o menos 100 volts, cuando las tensiones colector-emisor son del orden de los volts. Bien, este delta IC se puede calcular como la pendiente de la inclinación de la curva, que es IC' sobre B sub A, acá la tienen la pendiente, multiplicada por el incremento de la variable de abscisas, que es la BCEQ. Ahí tenemos el delta IC. Este delta IC que está acá, ¿no? Eso es lo que estamos calculando. Bien, perfecto. Luego, para calcular el valor total de la corriente, voy a hacer IC', voy a sumar a IC' el delta IC que acabamos de calcular. Vamos a hacer esa suma. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces acá lo tenemos. El valor de la corriente de colector ICQ total va a ser IC' más delta IC. Siendo delta IC esta expresión que está acá, que es la pendiente por el incremento de la variable, que es BCQ. Acá sumo los dos términos. Saco factor común, el valor de IC', y esta sería la fórmula, la que tenemos acá, la fórmula con la corriente de colector corregida. Esto es una corrección de corriente continua, ¿no? Ahora bien, si hablamos del circuito incremental, o el cuadripolo que pone de manifiesto las variables que son corrimientos respecto del punto de reposo en señal débil, la resistencia de salida de ese cuadripolo es básicamente la inversa de la pendiente de la curva, ¿no? Recuerden que esto está graficado para IBQ constante, para corriente de base constante. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia de salida de este cuadripolo que representa el transistor en emisor común en señal débil? Bueno, sería la inversa de la pendiente, la inversa de la derivada en el punto Q. Llevando la derivada a un cociente de incrementos, este sería el cálculo de la resistencia de salida. Una variación de la BCE
respecto a una variación de IC para corriente de base constante. Coincide con la inversa de la pendiente de la curva en el punto Q. Ahí está. Bueno, vamos a definir un parámetro que se llama eta, que se utiliza mucho en toda la bibliografía que analiza el diseño de circuitos integrados analógicos para la técnica de transistores y de circuitos integrados analógicos, ¿no? Dentro de un chip integrado. Valores típicos que indica la bibliografía son para el NPN 2 por 10 a la menos 4 y para el PNP 5 por 10 a la menos 4. Y eta se define como el cociente entre la tensión térmica, K por T sobre Q, constante de Boltzmann, por temperatura en grados Kelvin sobre carga del electrón. Eso es la tensión térmica dividido la tensión de Early. Entonces, recordando que la transconductancia es el valor de la corriente de colector dividido la tensión térmica, bueno, si hacemos esta cuenta que está acá, para calcular la RO, reemplazamos los valores de estas dos fórmulas y nos queda que la resistencia de salida del transistor se puede estimar como 1 sobre eta GM. Recordar que el eta tiene valores distintos para transistores integrados NPN y transistores integrados PNP, aunque sea el mismo proceso de integración o el mismo circuito integrado analógico. Bueno, ¿qué era esta resistencia de salida? En el modelo de Giacoletto está ubicada en paralelo con la salida del cuadripolo, ¿no? Vamos a repasar dónde está. Esta sería la RO que acabamos de calcular. La resistencia de salida del transistor en el modelo de Giacoletto para emisor común. Vinculándola, esa RO, con el modelo de parámetros híbridos, parámetros H, sería el equivalente a la inversa de este parámetro HOE, que es la admitancia de salida con entrada en circuito abierto, o sea, con IB igual 0. Tiene el mismo proceso de cálculo. Simplemente el HOE es una admitancia. Si hacemos un circuito resistivo sería una conductancia. Y su inversa coincide con la RO minúscula, la resistencia de salida del cuadripolo modelo de Giacoletto. La inversa del HOE es el equivalente a RO. Bueno, con esto de tema que acabamos de ver, que es la resistencia de salida del transistor, el emisor común, estaríamos finalizando lo que sería el modelo del transistor bipolar en señal débil, modelo de cuadripolo lineal del transistor bipolar en señal débil para la configuración emisor común.